Bien, la oración, hermano, la importancia de la oración. ¿Cómo, por dónde empieza? No dice muy bien. Por supuesto, la Biblia nos enseña a orar sin cesar, orar sin desmayarse, clama a mí, yo te voy a responder, y tantos versículos que podemos encontrar referente a la oración, ¿no? Pero acá nos hace recordar algo importante, la familia, ¿verdad? La familia. ¿Cómo estamos orando al Señor? ¿Con la familia o sin familia? Entonces empieza a tocar la palabra del Señor primero por pareja, con los hijos, orar al Señor. Y dentro de ello, por supuesto, dice, debe de obedecer la esposa al esposo, debe de reconocer la esposa a su esposa, luego los hijos deben obedecer en todo, luego encontramos hasta los siervos deben de obedecer a su Señor. Y todo deben hacerlo como para el Señor, ¿no? Como para el Señor, ¿no? Porque hay personas que cuando el jefe está presente, todo se mueve. Pero cuando el jefe no está presente, la gente da vuelta por ahí, ¿no? Da vuelta por ahí y no está moviendo como debe de hacer las cosas que hay por hacer. Ahora, en cuanto a la oración, también tenemos que estar unidos orando al Señor, ¿no? Orando al Señor. Y acá el Señor aclara, dice, para los hijos, para la esposa, para el esposo, para los siervos, y todo hay que hacer, ¿no? Por amor al Señor y por obediencia y respeto al Señor, ¿verdad? No tanto respeto a la esposa, al esposo, después no. Este viene orando al Señor, el Señor lo que tiene que cobrar, ¿no? Por ejemplo, si vivimos o nos recordamos de la vida pasada, quizás parejas se han tratado mal, pero con Cristo está mejorando o ha mejorado, ¿verdad? Y debe seguir mejorando. No debe quedar ahí, muy bien, ya mejoró, ya superé esto. No, debe seguir mejorando, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere. Y también habla el Señor que los padres no debemos provocar a nuestros hijos. Debemos tratarle, por supuesto, con autoridad, pero con amor, ¿no? En todo sentido tiene que mirar prácticamente el amor, tanto para la pareja como para los hijos, de los padres para los hijos, de los hijos para los padres. El amor, ¿no? El amor. Ahora, vamos a correr en 4.1. Ahí habla de los patrones, de los jefes, ¿no? Ahí podemos aplicar al esposo, podemos aplicar porque quizás también a la esposa, porque la esposa tiene que gobernar la casa mientras que el esposo está en campo, en el trabajo. Y cuando el esposo está junto, el esposo, ¿verdad? El esposo. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a hacer todo lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. A veces el esposo puede ser un dictador, ¿no? Dictador, un hombre de la ley, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Nosotros también tenemos un amo en los cielos, ¿verdad? Amo en los cielos, ¿no? Por eso vemos lo que dice la palabra de Dios. El versículo 2 nos enseña para poder perseverar o nos pide perseverar. ¿En qué? En la oración, ¿no? Perseverar, dice, en la oración. El único que puede mantener nuestro hogar, nuestra familia, es la oración. Es verdad, físicamente, corporalmente necesitamos plata. Es esencial la plata para poder comer para todos, la plata. Pero para mantener nuestra vida espiritual es la oración, la unidad de la familia, ¿verdad? Orando al Señor para que Dios puede bendecir. Muy bien, el esposo sale a trabajar, muy bien. Debe estar manteniéndose en oración la familia para que el esposo tenga toda la habilidad, ¿no? En su trabajo y regresar no cansado, ¿no? A veces, ay, qué cansado. La cosa dice, si tienen mochila lo botan por ahí, dice, estoy cansado, ¿no? Una vez creo que les estuve contando como anécdota
¿no? Los hijos iban creciendo, los pequeños, y el papá siempre hablaba de cansancio, y cansancio, y cansancio. Y el hijo, el mayor dijo, ¿sabes, papá? Yo no voy a trabajar. ¿Pero por qué tiene que ir a...? No, voy a cansar. Me voy a cansar y de manera no voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo habrían visto a su papá? ¿Con qué actitud, con qué espíritu llegar a la casa? Y él no quiso trabajar, ¿no? Pero a veces van aprendiendo, si vivimos cansado, todo el mundo va a aprender como una costumbre, como un principio de la familia, cansado, ¿no? Todos están cansados, ¿no? Nada pueden hacer sin cansarse, todo, alguna cosa ya están cansados. ¿Y qué dice el Señor? Perseverad en la oración, velando. Hay que también trasnocharse posible orando al Señor. Velando, no como esos pastores que velaban, dice, hacían la vigilia. ¿Por qué? Porque cuidaban a sus animales, de los animales fieras que podían venir y arrebatarlos. Entonces ellos tenían que estar caminando de noche, ¿no? Cuidando a sus animales. Porque a sus animales no había nada ni nadie que podía protegerlos, solamente los dueños, los pastores. El vecino no podía venir a protegerlos, sino los dueños. Y para esto están hombres encargados que llaman pastores, acá la palabra del Señor, para poder cuidar a esos animales, ¿no? Ahí cuando están cuidando también ven la estrella que el Señor había nacido, ese anuncio también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban despiertos. ¿Y por qué estaban despiertos? Era una necesidad para ellos y era favorable a ellos, el beneficioso eran ellos de su trasnochada que daban, porque esos animales tal conforme lo necesitan. Y acá que dice el Señor, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es lo que empezamos hablando esta noche, ¿no? Hay que dar gracias al Señor. Hemos pasado un día terrible, gracias al Señor, porque nosotros no hemos querido, ninguno queremos pasar días terribles, al contrario, queremos que sea día bueno, de bendición, ¿no? De alegría y de gozo, pero a veces puede aparecer y aparece. Pero hay que dar gracias al Señor porque Dios ha movido esto, para que haya estos conflictos, o estos problemas, o estas necesidades, pero tenemos que dar gracias al Señor. No, gracias al Señor. Ahora, muy bien, perseverar. Versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo, por supuesto, está pidiendo oración para que siga predicando, siga visitando, siga tocando las puertas y que el Señor sea quien abra puertas para poder presentar el Evangelio del Señor. Y para esto Pablo está pidiendo oración, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos orar para poder levantarnos, sacudirnos del polvo y empezar a caminar tocando puertas. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando, los hermanos están orando, ¿no? Yo cuántas veces les he transmitido, cuando estábamos en Chancay, nosotros teníamos 3 viejitas que ya no podían caminar al cerro, así, bajada, subida, en plano nomás, y eran creyentes, por supuesto. Las 3 viejitas decían, pastor, nosotros no podemos visitar, ¿ya? Pero sí, vamos a venir a esa hora de visita, vamos a venir a la iglesia y vamos a orar nosotros por ustedes. Ya el día sábado a las 3 de la tarde ellos iban llegando ya a las 3. Por ahí se pasarían la voz, que serían las 3 ya llegaban. Porque no vivían en una sola casa, en diferentes casas, pero los 3 llegaban. Nosotros nos íbamos a visitar las 3, se quedaban orando. Orando. Ellos lo que nos estaban apuntalando ahí, orando. Ellos lo que estaban orando para poder encontrar a las personas a quien le visitábamos. Y que nos podían permitir escuchar la palabra del Señor. ¿No? Ellos orando. Hasta la hora que nosotros regresamos, si regresamos 6 de la tarde, 6 o 7 de la noche, recién ellos se iban a su casa. No, recién se iban. No, ellos muy bien, hemos orado, ya nos vamos ya. No, ellos se quedaron hasta que nosotros regresábamos de hacer visita, ellos recién se iban a su casa. Ese tipo de personas es importante. Muy bien, no están caminando, pero están orando. Por los que están caminando, están visitando, están orando. Y Pablo acá dice, ¿no? Que ore para que el Señor abra la puerta. No diciendo, vamos compañeros o amigos, hermanos, vamos a visitar, ¿no?
sino dicen, oren para que el Señor abra. ¿Para qué? Para los que están visitando. Yo creo que Pablo tampoco no trabajaba solo o no caminaba solo, tenían compañeros quienes le acompañaban a él, ¿no? Y posiblemente había más hermanos, ¿no? Pero está pidiendo oración para que oren, para que el Señor abra las puertas para poder visitar la puerta. Necesitamos, hermano. Primero que tenemos que hacer, velando, ¿verdad? Perseverar, velar, sin desmayarse, ¿no? Sin mantener, perseverar, orando, orando. El resultado más tarde dirá el Señor, ¿no? El resultado no es de nosotros, sino es del Señor. Y aún dice la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a evangelizar, Dios va a poner palabras en nuestra boca. Imagínense. ¿Cuántos creen que Dios va a poner palabras en su boca cuando usted testifica? ¿Creen esto? O solamente tiene que estudiar, llevar evangelismo personal, plan de salvación, y con ese aferrado, de repente una copia se la ha pegado ahí, con eso va a estar guiando. El Señor va a darnos palabras para poder hablar. ¿Ya? Para poder hablar. Por ejemplo, cuando predicamos la palabra de Dios del púlpito, no todas las palabras que estamos hablando del púlpito está escrito en esos bosques. No está escrito. Solamente los puntos, ¿no? Que están marcando, o estamos marcando con el mensaje, nada más. Nada más. El resto, las palabras vienen del Señor. Pero por supuesto, conforme que has leído la palabra de Dios. Tampoco no va a venir porque tiene que venir. Si no hemos leído la palabra de Dios. Por eso es importante que los predicadores, los maestros de escuela dominical y hasta toda la congregación debe leer la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. 4, 5, 10 veces, no importa, dale nomás. ¿Ya? Dale nomás. No, pero ya he leído, vuelvo a leer. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla el Señor, que debemos buscar al Señor. Busca la paz y sígala, dice el Señor. Yo creo que el Señor, cuando estamos viviendo tormentados en el pecado, ¿no? Destinado al infierno, si no nos arrepentimos, por supuesto, el Señor tuvo la misericordia de salvarnos. Muy bien, ya somos salvos, gracias al Señor. Ya somos salvos. Pero el Señor, ¿por qué nos dice que tenemos que seguir buscando? Ah, esto es para incrédulos. Muy bien, hay que separarlo para incrédulos. Nosotros tenemos que buscar. Por eso, busca la paz y sígala. Entonces, quiere decir, encontraste, ahora sígalo. Encontraste y sígalo buscando. ¿No? Y tenemos que perseverar. No tenemos que decir, ya soy creyente, que no, estoy cansado, estoy aburrido, que la familia... No. Perseverar en la oración, velando, cuidando, protegiendo. No como ese ejemplo que el Señor da, usando la vida de los pastores que estaban cuidando, hacían sus vigilias, juntamente con sus animales o lado de sus animales, tratando de protegerla y lo hacían. Y nosotros tenemos que perseverar velando, y ahora dice orando. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor nos levante y nos haga caminar, ¿no? Suelte los nervios endurecidos para poder caminar tocando puertas? ¿Cuántos estamos orando? Posiblemente estamos orando para el hermano que lo haga. Posiblemente estamos orando para que el hermano haga. Pero uno mismo, no, pero el Señor entiende que yo no tengo tiempo. Mira, fácil es orar por otro, pero por uno mismo, ¿no? Nosotros no somos tronco de un árbol, frutal o no frutal, para mantener el resto, ¿verdad? Mantener el resto, sino nosotros somos seres humanos redimidos por Cristo para orar por nosotros mismos. Por eso acá mencionamos, ora por ti mismo. ¿Para qué vas a orar por otros, seres malos? Como algunos no conocieron a Cristo teniendo una tienda. Y en esa tienda vendían licores, cerveza y todo. Cerveza más que nada. ¿Verdad? Y seguían vendiendo. ¿Pero por qué venden nosotros? No, pero yo no acá en la puerta, en la casa no toman, sino muy bien compran y se lo llevan. Mira, ve. Solamente había evitado que tomen cerca de su casa o en su casa, pero seguía vendiendo. Envenenando a la gente, sí. ¿Por qué? Por la plata, pues.
¿no? Por la plata. Entonces, imagínense, no importa que ellos se peleen, se mueran, se maten, también no importa la cosa que me venga la plata por el producto que tengo. No puede ser eso. Entonces, a eso estamos llegando, orando unos por otros. Nosotros, nada. ¿Verdad? Y el libro de Cantares que dice, dejaron cuidar a quién, a la viña, y lo que era ajeno le cuidó, y lo que era de ella no le cuidó, ¿verdad? No lo cuidó. Entonces quiere decir, perdió con su familia, pero otro se benefició porque ella estaba orando por otro. ¿Y qué le sirvió? No le sirvió. Claro, otro, muy bien, llegó a ser fiel, beneficioso, recibe bendiciones del Señor, pero ella no recibe nada. No, ella no recibe nada. ¿Por qué? Porque no le cuida lo que es suyo, ¿no? Lo que es suyo. Y acá estamos hablando de pastores, ¿qué cosa? ¿Acaso ovejas ajenas estaban cuidando de estos pastores? No, lo suyo. Ellos eran dueños. Una pérdida de ovejas era para ellos. Ellos las que sufrían la pérdida. Entonces tenían que emplear su tiempo de trasnochar y cuidar sus animales, ¿verdad? Igual nosotros. Tenemos que estar orando al Señor, pero por nosotros. Nosotros cuando estamos fortalecidos, oraremos con mayor fuerza por el resto de los hermanos. ¿O no? No, si nosotros estamos a las justas, ¿cómo vamos a llevar carga del otro? No podemos. Sino tenemos que estar en una buena condición para poder ayudar a llevar su carga del otro. ¿Verdad? Entonces dice Pablo, oren para que las personas abran las puertas para que el Evangelio siga predicándose. ¿Verdad? Siga predicando. Versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Eh? Está pidiendo, mira Pablo, un elocuente está pidiendo oración, cómo debe hablar a las personas. No dice, ya sé, ya plan de salvación voy a presentar. No. ¿Cómo debe presentar la palabra de Dios si para esto necesita oración? ¿Verdad? Entonces no está basado en su conocimiento que tiene, sino está esperando que el Espíritu Santo obre en su vida de él. Y este va a obrar cuando los hermanos están apoyando en oración a él y a los que están acompañando. Versículo 5. Andad sabiamente. A veces empleamos nuestro tiempo en algo que, vamos a decir, que no sirva prácticamente, que no nos ayude espiritualmente. Puede ser físicamente, quizás hemos observado, visto o hemos compartido de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo la persona, a quien la conocemos o hemos escuchado, etc. Estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo, no hemos ganado nada. Para el Señor estamos perdiendo. Por eso tenemos que saber usar bien el tiempo, primero para el Señor, no para el Señor. Entonces, acá el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, porque el resto de la gente no está mirando. El resto de la gente no está mirando. ¿Pero qué tiene que hacer la gente? No, ¿qué tiene que hacer Jesús contigo? ¿O qué quiere hacer Jesús contigo? Eso es lo que tiene que tener. No, la gente, no, yo no vivo de la gente, que para que la gente no. Pero te está mirando, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Practicas lo que profesas o no practicas? Esa es la que está mirando la gente. Y no ve diferente. No ve diferente en nada, no encuentra nada. Entonces esta persona, ¿cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo va a conocer? Por eso Pablo nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. ¿No? Por eso hay que ver lo que dice versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No gastes tu tiempo en algo que no vale, sino que algo que el Señor quiere de ti y espera de ti. Por eso el dueño del tiempo es Él, nosotros no. El tiempo nos da el Señor. El problema que tenemos es que no sabemos programar.
¿verdad? No sabemos programar el tiempo, ¿no? Es alguien, por ejemplo, usted que no conoce el reloj conoce, pero no conoce las horas, minuteros, secundarios, no conoce. Uy, ahí está tu reloj. ¿Qué hora es? No sé que la aguja grande está en tal sitio y la aguja chica está en tal sitio. Pero tienes un buen reloj, ¿verdad? Usted tiene que conocer cuántos minutos, cuántos segundos, todo esto tiene que conocer para poder verlo, ¿no? Y decir la hora. Hermanos, acá dice hay que redimir el tiempo, que quiere decir que estamos gastando mal. Estamos gastando mal. Ahora, ¿quién dice esto? La iglesia no tiene que ver nada en esto. El Señor. El Señor. Terminamos 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo, somos la sal de la tierra. Ahora dice, si ese sal desvanece, ¿para qué va a servir? Solamente para escoria, echado a la basura prácticamente. Este tiene que estar sazonada. ¿Cómo lo tratamos a la gente? ¿Cómo lo vemos a la gente? También es muy importante esto. ¿No? Muy importante. Por ejemplo, vamos terminando. En tiempo de Jesús, ahí no vamos a hablar de tiempo de Jesús. Los judíos con los samaritanos no se llevan bien, ¿verdad? No se llevan. Los samaritanos prácticamente eran perritos para los judíos. Eran lo peor. Ni qué racita, nada, no, como más que una racita eran los judíos. No querían saber nada. Pero cuando el Señor viene, encontramos el Señor hablando con una samaritana, ¿no? Y esa samaritana llega a conocer a Jesús. Esa samaritana se convierte en ser mensajero de Jesús. Y hasta encontrarse o hasta llegar a conocer a Jesús, era una mujer mal vista, maltratada. Por supuesto, su condición de ella era pues malo también, ¿verdad? Entonces es la razón que andaba a mediodía sacar el agua en pleno calor. No importaba a ella sufrirlo de esa manera, pero no sufrir las palabras dirigidas a su persona de ella, ¿no? Y el Señor le encontró. Encontramos otro ejemplo, el Señor toma al samaritano, prácticamente reconoce al Señor como una persona buena, porque el buen samaritano ayudó a la persona que estaba moribundo, prácticamente golpeado por los delincuentes, despojado de sus bienes. Ni sacerdote le hizo, y ni levita le hizo, pero el samaritano le hizo. Y si nosotros ponemos a estudiar referente al sacerdote, ¿qué función tenían los sacerdotes? Por otro lado, ¿qué función tenían levitas? Y una y otra vez los dos siempre eran servidores del Señor, ¿verdad? Si hacían bien, hacían mal, pero eran dentro del servidor, de ser servidor del Señor. Pero auxiliaron al caído, no. Pero el samaritano, esa persona odiada, esa persona que era mal visto, es la que está ayudando. Es un ejemplo tremendo que podemos encontrar, ¿no? Y nosotros podemos aprender. Personas que nosotros quizás vemos mal o no pensamos que pueden llegar a ser salvos, ellos pueden llegar a ser salvos. Ellos pueden llegar a ser salvos. Hace poquito, ahí estaba Daniel, mi esposa, estamos comentando de un muchacho que acá en la iglesia, el programa de compasión. El muchacho para mí no es malcriado nada. Siempre estamos, lo ves allá, le ves acá, rápido. Yo le digo, ese muchacho es muy bueno para ser un siervo del Señor. Ese muchacho es muy bueno para ser un líder del Señor. ¿Por qué? Porque se mueve. ¿Ya? Se mueve, está acá, está allá. Esa clase de líderes se dice. Está conversando con uno, está conversando con otro, está conversando con otro. Aunque no tomen en cuenta, pero la cosa está conversando. ¿Ya? Y está que si le ordenas las cosas, lo van a estar listo para hacer. ¿Ve? Entonces, pero
Algunos miramos, no, ese muchacho no, acaso está sentado, está inquieto, caminando. ¿Qué dijo Ananías al Señor por referente a Pablo? Todavía estaba con nombre de Saulo, ¿verdad? Señor, me envías que yo vaya donde está Saulo, sabiendo que tú sabes, Señor, tanta maldad que ha hecho en todo. Tanta maldad que ha hecho con las personas que te seguían. Y ahora me envías a mí. El Señor que le dijo, instrumento escogido me es. Anda. ¿Cuántos escogidos, hermanos, estaremos mirando mal? ¿Cuántos escogidos quizás no tomamos importancia? Pero esa persona puede ser muy útil para el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué tenemos que hacer? Orando al Señor. ¿Verdad? Orando al Señor, que el Señor nos ayude para poder hablar a ellos, para poder presentar la palabra de ellos, y para eso tenemos que estar orando al Señor. ¿Quiénes quieren hacerlo? Hay que orar por ellos, ¿no? Dando una fuerza con esas oraciones para que el Señor obre a través de hermano o hermana que está presentando el mensaje de eso. Perseverando y orando, hermano. ¿Verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque creemos a través de tu palabra que tú estás aquí, Señor, entre nosotros. No te vemos, ni te veremos, Señor, con estos ojos carnales. Pero creemos que un día te veremos, Señor. Estaremos cara a cara contigo, Padre, porque es tu palabra, es tu promesa tuya, Señor. Y tenemos esa esperanza de verte, Padre bendito. Gracias, Dios, para eso, Señor. Ayúdanos a perseverar con nuestras oraciones, siempre velando, Señor, para que cuando tú vengas, podemos presentarnos con frentes en alto. Decir gracias, Padre. Hemos hecho lo que tú has querido. Hemos hecho con la ayuda tuya. Y gracias. Padre, para no estar ahí quizá avergonzado, bendito Dios, ayúdanos a seguir orando. Para que el Señor sea glorificado a través de nuestra vida, a través de nuestro tiempo que podemos darle a ti, Señor. Bendito Dios, pon ese espíritu de amor por nuestros prójimos, Padre. Pon ese espíritu en nuestro corazón, Señor, para poder amar tal como son, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, no hay acepción de personas para ti. Dios, úsanos, Padre. Úsanos, Señor. Y para esto, Padre, que estemos aprendiendo de perseverar, de orar siempre, Padre. Para que tú obres en nuestra vida y para que tú, Señor, nos ayudes siempre, Padre, a anunciar tu palabra, porque es uno de tus propósitos por lo cual nos has salvado. Amado Dios, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias por hacernos ver nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, tú que eres lo mejor aún por nuestra familia, nuestro hogar, de todo, Padre. Pero para esto, Señor, tenemos que estar orando de ti. De la única manera que nos comunicamos contigo y podemos recibir la respuesta tuya, Señor, en el momento que tú quieres manifestarnos, Padre. Amado Dios, gracias en esta noche. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos, Padre. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.